En ocasiones, lo malo que sucede a una persona, las difíciles situaciones que enfrenta en cualquier área de su vida, no son resultado de sus malas decisiones o malas acciones o pecado que ella cometió, sino que sufre por los pecados de otros y encuentra estos difíciles momentos en su vida, aunque no es culpable de los pecados que originan tales situaciones. Bienvenidos a Conociendo a Dios. Génesis 37:24 nos relata el momento en que José, hijo de Jacob, hijo preferido de Jacob, es echado en una cisterna. Sus hermanos lo hacen. No solamente es lo que sucede, sino quién lo hace, lo que, lo que produce que este momento sea aún más crítico, más difícil. Los que se criaron con él, los que eran su familia, es aquellos que están haciendo esto. Le están echando en una cisterna. Versículo 24 y lee: tomaron, le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Utilizaron esta cisterna como una especie de cárcel. Tal vez mientras pensaban qué hacer con él. ¿Qué vamos a hacer con él? Pero él no estaba allí por malas decisiones, más bien estaba allí por obediencia a su Padre. Y pensamos en el Señor Jesucristo, quien en obediencia a su Padre, eh, tuvo que sufrir situaciones tan difíciles, aún antes de la cruz. Antes de la cruz. Aún más allí estando en la cruz. Pero José estaba en la cisterna, pero Dios estaba con José. Dios estaba con José. No dice si él era consciente o no, pero Dios, y lo vemos a través del relato de la historia, como sigue, de que Dios nunca le dejó solo a él. Dios conocía los sentimientos de él en ese momento, en ese preciso momento. Conocía a cabalidad, de manera completa, qué sentía, cómo el corazón de José se aceleraba, cómo sus nervios estaban a punto de explotar tal vez, cómo sus lágrimas corrían por sus mejillas. Toda la desesperanza, frustración, dolor que sentía en aquel momento, Dios sabía a plenitud, a cabalidad lo que sucedía en el corazón de José. Nadie más, ni su padre Jacob, que lo amaba tanto, podía saber qué estaba pasando allí con José, ni sus hermanos, mucho menos, llenos de odio y rencor, ni Rubén, que tenía unas buenas intenciones de volverlo a su padre, su hermano mayor. Nadie conocía sino Dios lo que estaba pasando en el corazón de él. Asimismo, a veces nadie más, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu mamá o papá, o hermanos o hermanas, por muy amados que sean, o por mucho que te amen y que seas importante para ellos, saben en ocasiones cuando pasas por momentos críticos en tu vida, los sentimientos que tienes, el trabajo que pasas, las luchas internas que libras. Pero Dios sí lo sabe. Cuando esas luchas son originadas por pecados, Dios quiere darte libertad
Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si has llegado a ser hijo de Dios, Dios no quiere que estés atado a un vicio o pecado, a la práctica de él. Pero en ocasiones se libra momentos difíciles, aunque no son resultado de malas decisiones ni pecados. Dios sabe qué pasa en tu corazón. Dios entiende lo que tú vives. Y el versículo 28 dice, cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. En el versículo 24 le meten a la cisterna. Versículo 28 lo sacan de la cisterna. Aquí puede haber intriga, incertidumbre más bien. ¿Qué pasará? Me sacan de la cisterna y ya podré regresar a mi padre. Tal vez pensaba él. Pero se encuentra con que si su situación se va empeorando paulatinamente. Antes estaba por lo menos cerca de su padre, podía regresar por sus propios medios. Ahora es vendido a unos ismaelitas quienes le llevan a Egipto, lejos de su tierra. ¿Qué pasaría con él? Dios sabía lo que pasaría. José no sabía qué pasaría mañana, o la semana próxima, o el próximo mes, pero Dios sabía lo que pasaría. Dios sí sabía. Y Dios estaría al cuidado de José. Pero luego, en el final del capítulo, ya en el versículo 36, nos dice cómo él llegó. Dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Llega a Egipto José. Ya sabía de su situación, entendía que había sido vendido como esclavo. ¿Por qué? Tal vez no lo entendía, pero que había sido vendido como esclavo, que se habían de alguna manera, entre comillas, librado de él. Conocía su situación llegando a Egipto como esclavo, pero no sabemos si era consciente o no, pero la realidad es que el Señor no lo dejaría solo. Y no es simplemente una frase bonita, no, es la realidad de la historia de la vida de José, como es la realidad en Abraham, en David, en Sara, como es la realidad en Esther, o en Ruth, o en Pablo, o en Juan. El Señor no lo dejaría solo. Y es la realidad para ti y para mí. Ha cambiado de lugar obligadamente, no por voluntad propia. Ha sido obligado a salir de su casa, alejarse de su padre. Ha sido obligado a cambiar de tierra. Pero el Señor no lo dejaría solo. Un momento difícil en primer lugar, después incertidumbre y seguramente dolor. Lo que pasó era el resultado no del pecado de él, sino del pecado de otros. Primero contra Dios y después contra él. Pero lo que podemos ver por obra divina es que no hubo resentimientos en su corazón. Aprendemos de Dios cada día. Seguramente mañana nos enseñará más. El Señor bendiga tu vida.